Del Evangelio según San Marcos. 6 días después, tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos elige para el sacrificio y nos entrena para la ofrenda. Queridísimos hermanos, estamos viviendo el segundo domingo del tiempo de Cuaresma en este ciclo litúrgico B, donde rige el Evangelio según San Marcos. Y antes de comenzar a comentar el Evangelio, hoy quisiera hacer una mirada complexiva sobre todas las lecturas. Porque la primera lectura nos trae el texto del sacrificio de Isaac o la prueba de fe de Abraham. Brevemente, recordemos el itinerario de Abraham, ya grande, con la vida hecha, en una buena posición y con la posibilidad de sentarse a disfrutar del esfuerzo de su vida. Dios le pide salir hacia otra tierra y le ofrece promesas. Y Abraham, creyendo en Dios, confiándose a Él, va detrás de las promesas, sale de su tierra. Tierra, descendencia, pueblo. Abraham confía, es el padre de los creyentes y el modelo de la fe. Espera, dirá San Pablo, contra toda esperanza. Y debe aguardar porque la promesa de la descendencia del Hijo propio se hace esperar. De hecho, Sara le va a proponer una salida humana, que conciba un hijo con su sirviente, con Agar. Sin embargo, esa historia no termina bien, porque cuando ya tengan a Isaac, Sara celosa, pensando que Ismael, el hijo de la sirvienta, podría competir con su hijo Isaac, quiere que ya no esté con ellos. Y Abraham la despide, pero Dios, que es fiel, cubre de bendiciones y cuidados a Agar e Ismael.
Cuando pasa el tiempo, después que el Señor lo visitó en 3 misteriosos ángeles en la encina de Manré, cuando Sara se rió desconfiando, Abraham siguió creyendo y ya grande en edad y anciano y estéril Sara, les nació Isaac. Y ahora, después de ese trayecto de fe y de espera, ya crecido el niño, Dios se lo pide en sacrificio. Cualquiera de nosotros se hubiera quejado, hubiera parecido absurdo. ¿Para qué me hiciste salir de mi tierra? Yo ya tenía toda mi vida hecha y podía sentarme a disfrutar de mi esfuerzo. Me hiciste volver a comenzar, me hiciste esperar. Y ahora que me has dado lo que me has prometido y yo deseaba, ¿quieres quitármelo? Sin embargo, Abraham no se quejó, creyó y esperó en Dios. Y se dispuso a ofrecer el sacrificio. Entonces, claro, Dios lo suspendió, apareció la ofrenda providente que Dios había dispuesto y bendijo a Abraham, que había sido probado en su fe y había dado buen testimonio de que nunca se apartaría de Dios y de su santa voluntad. Que creería en Dios, que confiaría en todo tiempo, en todas circunstancias, y que estaba dispuesto a entregarse a Dios sin reservas. Uno podría decir que Dios entrenó la fe de Abraham. Trabajó en la fe de Abraham para que esta fe fuese cada día más fuerte. Una espera contra toda esperanza, en decir del apóstol. Una capacidad de confiarse a Dios sin reservas. Yo comencé diciendo que Dios nos elige para el sacrificio y nos entrena para la ofrenda. Yo fui formado de este modo. En mi casa y familia, sobre todo por mi madre, y luego en la iglesia. Recuerdo que, siendo fraile, mi maestro de novicios solía decirnos: yo hacia afuera del noviciado soy como la mamá gallina, que si alguien viene a decirme algo de mis novicios, rápidamente lo cubro con mis alas y empiezo a dar picotazos y los defiendo. Pero hacia adentro del noviciado soy como el arquero o como el herrero. Como el arquero porque ustedes son la madera que yo tengo que curvar para realizar el arco. Y yo voy a tensar la madera que son ustedes y van a pensar que están a punto de quebrarse. Es verdad, los voy a llevar hasta su punto máximo de capacidad. Los voy a exigir. Y cuando esté bien curvada la madera, entonces pondré la soga, la flecha, apuntaré y tiraré, y esa flecha acertará en el blanco. Pero si yo no los tenso a ustedes, aunque les parezca que están a punto de quebrarse, si yo no llevo a la máxima curvatura esta madera, la soga quedará floja, la flecha será disparada, pero después de un par de metros caerá en tierra sin acertar al blanco. Y también nos decía: soy como el herrero, y ustedes como la espada que estoy forjando. Y voy a colocar el acero de ustedes, el metal de ustedes en el fuego ardiente del horno. Y no la voy a retirar hasta que esté incandescente, hecha fuego, rojiza entera la hoja de la espada. Y la voy a sacar cuando esté incandescente y la voy a poner en agua fría. Y voy a bajar la temperatura de golpe. Y cuando baje la temperatura del acero, los voy a colocar sobre el yunque y voy a empezar a darle martillazos para templar el acero de ustedes.
y que no se rompa en la batalla, sino que sea acero sólido, fuerte y bien afinado. Esta formación no es cruel, es la formación propia del amor, porque Dios nos ama, nos entrena para la ofrenda y nos elige para el sacrificio. Esta formación falta hace tiempo en la iglesia y también lo percibimos en nuestras familias. Sin hacer juicios, uno diría que generalmente cuanto más jóvenes son las generaciones, uno las percibe más sobreprotegidas, más indefensas. Y entonces nacen en una sociedad del confort, de la comodidad, de todo disponible, listo y ya, donde se valora poco el esfuerzo, la espera, el sacrificio. Y luego nos pasan situaciones, ¿no? Fracasan en encontrar su primer trabajo porque van con expectativas de sueldo inmensas, de poco trabajo, de muchas vacaciones, de pocas horas laborales, en fin. Ese primer trabajo que suele ser duro, exigente y mal pago, les cuesta tanto aceptarlo y les cuesta tanto insertarse en el medio laboral. Salen del nivel medio y van al nivel superior a la facultad. Y allí todo es tan distinto que rápidamente desertan, abandonan, en poco tiempo abandonan la carrera que habían iniciado, o tardan tantísimo tiempo en poder recibirse. O bien, frente a los problemas de la vida, los sufrimientos, las dificultades, parece que tienen poca espalda, que no pueden aguantar las contrariedades, las adversidades. Es como si a veces quisiéramos a nuestros jóvenes desde niños tenerlos en una burbuja de cristal. Y decimos, mirá, los cuidé, no les ha pasado nada, nunca una fiebre, nunca una enfermedad, nada. Y uno dice, el día que salgan de la burbuja se mueren de un resfrío, porque no tienen anticuerpos, los hemos debilitado, no fortalecido. En cambio, el amor fortalece, no es cruel, pero somete a la prueba. Nos deja pasar por la adversidad, por la espera, por la contradicción. Nos hace saborear la ofrenda, la entrega, el sacrificio de uno mismo, para crecer, para madurar, para ser fuerte, para poder amar. En el Evangelio de hoy escuchamos la transfiguración del Señor. Y si mirásemos el Evangelio según San Marcos, lo que acaba de suceder inmediatamente antes es el primer anuncio de la pasión. Y Pedro, que se ha sentido disturbado y se ha llevado aparte a Jesús y ha querido corregirlo, esto no puede ser así, ¿cómo que irás a Jerusalén? ¿Que te van a condenar? ¿Que vas a morir? Y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, ponete detrás de mí. Tus pensamientos no son de Dios, son puramente humanos. Y va a darles aquella palabra clásica sobre quien quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con la cruz y que me siga, porque el que ama su vida la perderá, pero el que ofrece por mí la ganará para la vida eterna. Y ahora inmediatamente se lleva a los tres, a Pedro, Santiago y Juan, a lo alto de un monte y se transfigura. Les muestra su gloria. Y aparece Moisés y Elías confirmando el camino de Jesús, que había sido anunciado, profetizado, es el Mesías esperado, y la voz del Padre que le dice, escúchenlo. Pedro quiere hacer 3 carpas, 3 lugares de adoración y quedarse allí, pero Jesús le está diciendo, no, Pedro, hay que bajar a Jerusalén. No te traje aquí, te mostré mi gloria,
para que nos quedemos aquí confortables y cómodos. Te traje aquí para alentarte, para animarte, para que luego confirmes en la fe a tus hermanos. Vamos a Jerusalén, vamos a la Pascua, vamos a la cruz, Pedro. Les hizo ese adelanto de la gloria de la resurrección, para que su fe no quedara aplastada ni sucumbiera, sino que fuese capaz de aceptar y de vivir la cruz, la Pascua. La ofrenda del Señor por nosotros, su vocación al sacrificio redentor. En este tiempo de la Cuaresma, con todas sus prácticas, la oración más profunda, la limosna generosa, la donación de cuanto tenemos y somos en beneficio de quienes necesitan, el ayuno, la sobriedad de vida, la austeridad, las privaciones. Voy a usar una palabra antiquísima que se usa poco hoy, las mortificaciones. La Cuaresma habla el lenguaje de la prueba de fe. Habla el lenguaje de la elección para el sacrificio y del entrenamiento para la ofrenda. Hermanos, generalmente nosotros somos mal orientados, mal educados, mal instruidos. Y también en la Iglesia, tan permeable últimamente al mundo y a la cultura que la rodea y al espíritu de esta época, termina repitiendo algunos errores, ¿no? Y entonces queremos que todo sea confortable, cómodo, rápido, ya centrado en nosotros. Cuando vamos a Dios, generalmente le hablamos de nosotros, de lo que necesitamos, lo que queremos, lo que pensamos, lo que buscamos. No es tan habitual que vayamos a Dios en la iglesia a decirle: Señor, aquí estoy disponible, haz de mí cuanto quieras. Aquí he venido para entregarme a ti sin reservas. Mira, Señor, cuenta conmigo. Estoy dispuesto a pelear el buen combate. ¿Dónde quieres enviarme? Señor, si quieres, dame la cruz y dame la fuerza, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Nos falta este entrenamiento para salir del amor propio y centrados en nosotros mismos, para amar. Y cuando uno ama a otro, aparece el lenguaje de la ofrenda y del sacrificio, el lenguaje de la cruz, de la donación, de la entrega de sí mismo. ¿Cómo amar a alguien? Volviendo siempre sobre nosotros mismos. Para amar a alguien hay que abrirse y hay que darse. Y cuanto más amor se quiere ofrecer, menos reserva se debe conservar. La Cuaresma, como le decía, es este tiempo de entrenamiento para la ofrenda. Dios nos elige para el sacrificio. Debemos madurar. Podríamos decirlo así: el Dios que nos ha creado a imagen y semejanza, nos ha creado a imagen y semejanza de Jesucristo, crucificado y resucitado. La Virgen lo ha entendido y ha llegado hasta los pies de la cruz. Los santos lo han entendido. Hemos sido elegidos para ser crucificados con Cristo y resucitar con Él. La Cuaresma debe ayudarnos a crecer y madurar. Nos entrena para la ofrenda. Hemos sido elegidos para el sacrificio del amor.
Y una cuaresma bien vivida redundará que cuando llegue la Semana Santa y el Triduo Pascual, la cruz no nos aplaste, no nos escandalice, no tengamos resistencias, no huyamos, no nos escondamos, sino que serenamente podamos abrazar la cruz con Jesús. Siempre me ha gustado una pintura de un pintor español, Zurbarán, que plasma al crucificado con su brazo derecho extendido hacia San Francisco de Asís. Y el pobrecito de Asís con su brazo derecho, pintado como de espaldas, hacia Jesús crucificado. Y uno no sabe qué diálogo poner allí. ¿Qué le dice Jesús? Vení, Francisco, subite a la cruz conmigo. ¿Qué le dice Francisco? Subime con vos, o mirá, te bajo, me quedo yo por vos un momento en la cruz. Pero ambos están en la cruz, se abrazan en la cruz, se buscan y se encuentran en la cruz. Este domingo la segunda lectura es un pasaje del capítulo 8 de los Romanos, del hermoso himno al amor. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? La espada, el hambre, las potencias demoníacas, los adversarios, no, nada ni nadie. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en su Pascua, en su sacrificio y ofrenda redentor en la cruz. Y entonces Dios nos dice que hay esperanza, porque Él se ha entregado, se ha ofrecido por nosotros. Y que si nosotros queremos dar esperanza al mundo, a la historia de los hombres, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, debemos amar, dejándonos elegir para el sacrificio de la vida, dejándonos entrenar para la ofrenda, y ofrecidos con Jesucristo, crucificados con Él, y llamados a resucitar con Él, manifestaremos el amor y sembraremos la esperanza. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.